Qué gran momento para sumergirse en una nueva sesión de Deep Dive. Hoy tenemos por delante un análisis a fondo sumamente revelador. Totalmente. Estoy listo y la verdad es que es un tema que a primera vista puede parecer abstracto, pero, sostiene absolutamente todas las interacciones de nuestra vida. Exacto. El foco de esta sesión es el capítulo 6 del libro Marco Jurídico Civil y Administrativo. Esta fuente es básicamente un texto académico y legal que desglosa la intrincada arquitectura del derecho de las personas dentro de la legislación argentina. Y la misión de este análisis a fondo es, digamos, decodificar una especie de matriz invisible, esa matriz estructural que nos convierte técnica y legalmente en sujetos de derecho. Así es, vamos a examinar cómo la ley posee la extraordinaria facultad de transformar la simple realidad biológica en una categoría jurídica compleja, y cómo bajo estas mismas reglas cobran vida y, inevitablemente, mueren las entidades corporativas. Es un terreno de estudio fascinante, porque el derecho civil actúa como el sistema operativo silencioso de la civilización moderna. Sin estos cimientos conceptuales, la organización social tal como se conoce simplemente colapsaría. Y esa arquitectura invisible es precisamente lo que vamos a desarmar hoy. Porque es muy común que quienes nos escuchan den por sentado ciertas cosas. O sea, el acto de firmar un contrato para un servicio de Internet, alquilar un departamento o incluso tomar medidas para proteger la reputación frente a un comentario malicioso en redes sociales parecen acciones naturales. Claro, uno no piensa en la estructura legal detrás de un clic o una firma. Sin embargo, cada uno de esos actos depende de un andamiaje legal invisible y sumamente preciso. Este recorrido promete estar lleno de momentos que alterarán la perspectiva sobre cómo se concibe la existencia misma ante los ojos de la ley. Bien, vamos a desempacar todo esto. Empecemos por la base fundamental, que plantea una dicotomía verdaderamente fascinante. ¿Te refieres a la diferencia estricta entre biología y derecho? Exactamente. La fuente establece una distinción técnica muy aguda entre el concepto de ser humano y el de persona humana. Por un lado, el ser humano se define como una realidad biológica puramente ontológica. Se trata del individuo perteneciente a la especie Homo sapiens. Definido por su genética, su fisiología y su ciclo vital. Ajá, pero por otro lado, la persona humana opera en una dimensión completamente distinta. Es una categoría jurídica definida en el material analizado como un centro de imputación normativo. Lo que resulta fascinante aquí es que esta distinción está muy lejos de ser un mero formalismo semántico. Acarrea un peso histórico y filosófico inmenso. Si se analiza la historia jurídica, específicamente retrocediendo a la época del derecho romano, emerge una realidad sumamente cruda. Una época donde la biología no garantizaba derechos. Para nada. En aquel contexto, los esclavos eran de forma indiscutible seres humanos desde una perspectiva biológica. Respiraban, sentían, razonaban y poseían la misma fisionomía que cualquier otro individuo. No obstante, para el sofisticado sistema legal de esa época, carecían absolutamente de la categoría de personas. Al no poseer ese estatus jurídico, eran clasificados y tratados, en el sentido más literal del término, como objetos. Eran simples cosas, en el comercio, susceptibles de ser compradas, vendidas o destruidas sin que el derecho reconociera en ellos a un sujeto. Es una perspectiva que obliga a replantearse el poder del lenguaje legal. La ley tenía la capacidad de ignorar deliberadamente la evidencia biológica para negar la categoría de persona, creando un abismo entre existir físicamente y existir legalmente. Así operó el derecho durante siglos. Pero la evolución de estas instituciones jurídicas muestra un quiebre radical. El texto evidencia que este paradigma tutelar y excluyente comenzó a desmoronarse definitivamente tras la Segunda Guerra Mundial. La atrocidad de esos conflictos catalizó el surgimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Y ahí es cuando la noción jurídica de persona se revitalizó y finalmente se hizo coincidir de forma plena y absoluta con la de ser humano. Exacto. La mera condición biológica de pertenecer a la especie humana se erigió como el requisito único y suficiente para ser reconocido como persona, erradicando las exclusiones basadas en la nacionalidad, el origen étnico, el sexo o la religión. A este fenómeno se le denomina la constitucionalización del derecho civil.
El derecho moderno ya no se arroga el poder de crear la personalidad humana para otorgársela a unos y negársela a otros de forma arbitraria. En su lugar, se limita a reconocerla como una realidad preexistente, fundamentada intrínsecamente en la dignidad. Ese reconocimiento preexistente introduce un escenario jurídico muy particular en la legislación argentina, que es uno de los puntos más absorbentes de este análisis. El Código Civil y Comercial establece que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. Un punto importantísimo. Y el texto es claro al especificar que esto aplica tanto si la concepción ocurre en el seno materno como si se da mediante técnicas de reproducción humana asistida, o sea, in vitro. Se otorgan derechos desde ese mismo instante, pero hay una condición resolutoria que funciona como un giro verdaderamente dramático. Toda esta arquitectura de derechos adquiridos queda supeditada a un hecho biológico ineludible. Nacer con vida. Si el individuo no nace con vida, el código dictamina que se considera que la persona... Nunca existió. Exacto, que nunca existió. Esto significa que la ley tiene el poder de borrar retrospectivamente toda esa construcción jurídica. Esta es la figura que tradicionalmente la doctrina ha denominado como el nasciturus, es decir, el que está por nacer. Constituye una ficción jurídica de una elegancia técnica notable. Porque durante el periodo de gestación, el derecho no ignora ese ser. Por el contrario, le guarda sus derechos poniéndolos en un estado de latencia o suspensión. El ejemplo clásico es el de una herencia. Si un abuelo fallece, dejando bienes, y existe un nieto en gestación, esa porción hereditaria queda preservada. Pero si la separación del seno materno no concluye en un nacimiento con vida, aunque sea por un instante de respiración autónoma, el ordenamiento jurídico aplica una especie de retroactividad anulatoria. Actúa como si ese centro de imputación normativa jamás hubiese ocupado un espacio en la realidad legal. Es la demostración más palmaria de cómo el derecho diseña reglas propias paralelas a la biología para resolver problemas de asignación patrimonial. y una vez que se supera ese umbral biológico y legal del nacimiento con vida, el sistema no deja a ese nuevo sujeto librado al azar. Lo dota de lo que podría conceptualizarse como una mochila invisible o un blindaje legal inmediato. Me gusta esa analogía. En esa mochila invisible se encuentran empacados los llamados atributos de la personalidad. Es un equipaje normativo que la ley adhiere al individuo desde el primer segundo de vida independiente, y es la condición fundamental para poder interactuar válidamente en la sociedad. Es una metáfora analítica muy precisa. Estos atributos de la personalidad no deben entenderse como meras formalidades burocráticas o etiquetas administrativas. Son cualidades jurídicas estructurales y esenciales. Conforman el engranaje primario que le permite al sistema jurídico identificar, clasificar y ubicar a cada individuo. Tanto en su relación vertical frente al poder del Estado como en sus relaciones horizontales frente a sus semejantes. En concreto, esta estructura se compone del nombre, el domicilio, el estado civil y la capacidad. Y las características que rigen a esta mochila invisible revelan mucho sobre su naturaleza imperativa. Se indica que estos atributos son fundamentalmente necesarios. Es imposible que un sujeto de derecho opere en el vacío legal sin ellos. Son innatos ya que su origen coincide con el momento del nacimiento. Son vitalicios, perdurando ininterrumpidamente hasta el cese de la vida biológica. Pero hay otras 3 características que definen su rigidez legal. Son inalienables, imprescriptibles y únicos. Al ser inalienables, resulta evidente que operan totalmente al margen del comercio del mercado. El estado civil o el nombre no son activos financieros susceptibles de ser transaccionados o vendidos. Claro, no puedes vender tu nombre. Y su carácter imprescriptible garantiza que la falta de uso prolongado no genere la pérdida del derecho. Alguien podría aislarse en una montaña durante 40 años sin utilizar su nombre y legalmente seguiría siendo el titular indiscutido del mismo. Exactamente. Y la unicidad impide la coexistencia de 2 atributos excluyentes de la misma especie simultáneamente en la misma jurisdicción. El rigor de esas características es vital para mantener la certidumbre jurídica.
Sin embargo, en este punto del análisis es imperativo trazar una línea divisoria. Por un lado se encuentran los atributos de la personalidad que recién detallamos, cuya finalidad es identificar al sujeto y fijar su posición en el mapa jurídico. Pero, por otro lado, coexistiendo dentro de ese mismo entramado protector, emergen los derechos de la personalidad, frecuentemente denominados derechos personalísimos. Y la función de estos últimos trasciende la mera identificación. Su propósito es proteger a la persona humana en las dimensiones más sagradas e íntimas de su ser. Dimensiones que abarcan el honor, la intimidad, la imagen y la identidad personal. Exactamente. Estos derechos constituyen la materialización directa de la dignidad humana en el Código Civil. Existe una diferencia abismal entre un derecho patrimonial, como la propiedad sobre un inmueble, y un derecho personalísimo. Los primeros son relativos y fungibles. Los derechos personalísimos, en cambio, tienen naturaleza absoluta, Lo que en la jerga jurídica implica que son oponibles frente a todos. Generan un deber universal de abstención y respeto. obligando con igual fuerza a las maquinarias del Estado y a cualquier ciudadano particular. Cualquier injerencia no consentida en la esfera de la intimidad o la explotación comercial no autorizada de la imagen de una persona representa un ataque directo a esa armadura protectora que el derecho reconoce por la simple condición de ser humano. Es un mecanismo de defensa legal sumamente robusto. Sin embargo, toda existencia biológica tiene un límite temporal, y el texto aborda con igual profundidad el fin de la persona. La muerte biológica se traduce en el fin exacto e irrevocable de la existencia como sujeto de derecho. Pero lo verdaderamente complejo es que la extinción de la persona física no apaga el sistema, sino que actúa como el detonador de un monumental efecto dominó de consecuencias jurídicas. La comprobación clínica de la muerte biológica desencadena una onda expansiva en múltiples ramas del derecho de manera simultánea. En el ámbito del derecho de familia, produce la disolución automática del vínculo matrimonial y la consecuente extinción de la responsabilidad parental sobre los hijos menores. En la esfera del derecho penal, cualquier acción pública dirigida contra esa persona se extingue instantáneamente. Dado que la responsabilidad penal es intransferible. Así es. Y en el terreno patrimonial, ese es el segundo exacto en el que opera la apertura de la sucesión, iniciando la transmisión universal de los activos y pasivos hacia los herederos. La persona humana desaparece del escenario jurídico, pero el sistema debe absorber y reasignar de inmediato toda la estela de relaciones jurídicas que dejó tras de sí para evitar el caos patrimonial y social. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez analizado el ciclo vital y legal del individuo, surge la inevitable cuestión de la agregación. El desarrollo de la civilización se basa en la cooperación. Los seres humanos se agrupan instintivamente para emprender proyectos económicos, sociales o culturales que exceden ampliamente las capacidades individuales. Para acomodar esta realidad, la ingeniería jurídica desarrolló una de sus herramientas más sofisticadas, que es la persona jurídica. Este concepto abarca desde enormes sociedades comerciales y fundaciones de alcance global, hasta clubes de barrio, asociaciones civiles y, por supuesto, la figura suprema del Estado. Se trata sin duda de una de las innovaciones más trascendentales de la historia del derecho. La persona jurídica pertenece a una categoría ontológica diferente. Mientras que la persona humana obedece al reconocimiento de una realidad biológica impuesta por la naturaleza, la persona jurídica es el producto de una ficción jurídica pura. Es una solución pragmática, un constructo intelectual diseñado por el legislador con un objetivo utilitario muy específico, que es permitir la unificación de un patrimonio separado para la consecución de un fin común. Al constituir una persona jurídica, el derecho dota a esa agrupación humana de una personalidad jurídica propia, creando un muro de separación patrimonial y legal totalmente impermeable respecto de los miembros individuales que la fundaron. Es la creación de un ente inmaterial, casi como un ente estrictamente normativo. Si un grupo de inversores decide asociarse para construir un complejo industrial y constituyen una sociedad anónima, el sujeto que firma los contratos de provisión o el que adquiere las deudas no es ninguno de sus inversores en su carácter personal, es la sociedad misma. Pero este ente inmaterial, al igual que su contraparte humana, está sometido a un ciclo vital riguroso. El inicio de su existencia varía según su naturaleza.
El material detalla que ciertas entidades vinculadas al bien común, como las fundaciones, requieren un escrutinio estatal riguroso, necesitando una autorización explícita para funcionar otorgada por organismos de control gubernamental. En contraste, las sociedades de índole comercial suelen nacer a la vida jurídica a partir de la mera celebración del acto constitutivo, es decir, el contrato social, requiriendo su posterior inscripción en registros públicos únicamente para que dicha existencia sea oponible a terceros y dotar de transparencia al tráfico comercial. Y una vez que estas entidades ingresan al tráfico jurídico, enfrentan un problema práctico evidente. Carecen de un cuerpo físico para actuar en la realidad material. No pueden hablar, no pueden firmar físicamente un documento y no pueden reunirse. Para subsanar esta limitación inherente, la arquitectura legal les impone la obligación de estructurarse a través de órganos. Operan mediante una división de funciones. Por un lado, cuentan con órganos de gobierno y deliberación, como puede ser una asamblea de accionistas, Que actúa como el cerebro de la entidad. Es el foro donde se debate y se forma la voluntad social interna. Por otro lado, requieren de órganos de administración y representación encarnados en figuras como un directorio o una gerencia general. Estos últimos vendrían a ser las cuerdas vocales y las extremidades de la persona jurídica. Son quienes tienen la potestad legal de exteriorizar esa voluntad interna, comprometiendo a la entidad frente a terceros. La división entre el cerebro deliberativo y las manos ejecutivas ilustra perfectamente la mecánica corporativa. Ahora bien, este ciclo vital inmaterial también llega a su fin. Pero el proceso de extinción de una persona jurídica dista mucho de ser un evento instantáneo similar al cese biológico humano. El texto detalla un procedimiento de defunción sumamente metódico, segmentado en dos fases ineludibles. La primera fase es la disolución. Este hito puede ser gatillado por múltiples causales, como la consecución del objetivo para el cual fue creada, el vencimiento del plazo estipulado en su estatuto original, una declaración judicial de quiebra o simplemente la decisión unánime de sus integrantes de no continuar operando. La disolución opera como un diagnóstico terminal e irreversible. Sin embargo, la entidad no desaparece en ese instante, sino que ingresa inexorablemente en la segunda fase, la liquidación. Esa es una distinción procedimental crítica. La declaración de disolución no extingue la personalidad jurídica de inmediato. Por el contrario, la entidad sobrevive pero sufre una mutación radical en su propósito. Ingresa en una especie de estado transicional donde su única razón de ser jurídica es liquidar su patrimonio. Durante esta fase, el marco normativo exige que la denominación de la entidad incluya el aditamento en liquidación, funcionando como una alerta temprana indispensable para cualquier tercero que intente interactuar comercialmente con ella. En este periodo, los administradores cesan en sus funciones operativas habituales y asumen el rol de liquidadores. Su mandato se reduce estrictamente a realizar el activo, es decir, vender los bienes remanentes y cancelar el pasivo pagando las deudas exigibles. Solo tras la conclusión de este proceso contable y legal y la consecuente cancelación de su inscripción en los registros públicos, el derecho considera que la persona jurídica ha dejado de existir definitivamente. Es un funeral corporativo rigurosamente auditado para no dejar caos financiero a su paso. Antes de concluir el análisis sobre las entidades ideales, el material revela un concepto contraintuitivo, pero de enorme trascendencia práctica. Se establece que las personas jurídicas también son titulares de derechos personalísimos. Resulta lógico comprender que posean atributos de la personalidad como un nombre, un domicilio para fijar jurisdicción o un patrimonio propio para responder a sus obligaciones. Sin embargo, afirmar que una entidad inmaterial tiene derecho a la protección de su imagen y más aún de su honor requiere un cambio de perspectiva significativo. Es un concepto que desafía la intuición. Precisamente porque en el lenguaje cotidiano, la idea de honor está intrínsecamente ligada a la psicología humana, involucrando emociones complejas como la vergüenza, el orgullo o la percepción subjetiva de la propia dignidad. Y las corporaciones, al carecer de psique, no experimentan sufrimiento emocional. No obstante, en el ámbito del derecho corporativo y civil, el honor sufre una objetivación pragmática. Se traduce directamente en lo que se conoce como reputación corporativa o prestigio comercial.
Si un actor en el mercado orquesta una campaña de difamación difundiendo información falsa sobre las prácticas comerciales o la solvencia de una empresa competidora, no está hiriendo los sentimientos de la entidad, pero está socavando objetivamente su credibilidad social. Y su capacidad para operar y generar ingresos. Ante este daño real y cuantificable, el sistema legal le reconoce a la persona jurídica el derecho a accionar judicialmente para defender su honor objetivo, exigir el cese de la difamación y reclamar las indemnizaciones correspondientes. De la misma manera, el derecho a la imagen se protege celosamente para salvaguardar sus logotipos, signos distintivos y toda su identidad visual corporativa de usos indebidos que puedan generar confusión en el consumidor. La plasticidad del derecho para adaptar categorías diseñadas originalmente para proteger el espíritu humano y aplicarlas a la defensa del capital es brillante. Completamente. Y llevando el foco hacia un elemento transversal que condiciona tanto a los individuos biológicos como a las ficciones corporativas, es fundamental abordar el concepto de la capacidad. La doctrina unánime la define como la aptitud jurídica o el grado de idoneidad que la ley reconoce a los sujetos, no solo para ser titulares pasivos de derechos, sino para ejercerlos de manera activa y válida. En el ámbito de las personas jurídicas, los especialistas delimitan esta aptitud mediante la aplicación rigurosa del principio de especialidad. El principio de especialidad opera como el cero perimetral de la capacidad corporativa. Como se analizó previamente, estas entidades son ficciones creadas con un propósito utilitario y específico. Por consiguiente, la ley restringe su capacidad de actuación estrictamente a la consecución de ese propósito, lo que se denomina su objeto social. Para ilustrarlo a quienes nos escuchan, si un grupo de personas constituye una sociedad con el objeto social exclusivo de administrar y operar un centro de educación infantil, el derecho le reconoce capacidad plena para firmar contratos de arrendamiento de inmuebles escolares, contratar personal docente o adquirir material didáctico. Sin embargo, esa misma sociedad carece de capacidad jurídica absoluta para adquirir concesiones de explotación minera o para operar en el mercado de futuros de materias primas. Su misma existencia y viabilidad legal están indisolublemente atadas y limitadas a los fines precisos para los cuales el Estado consintió su creación. Actuar fuera de esos límites implica un acto nulo de nulidad absoluta frente a la ley. Es una capacidad diseñada a medida, estrictamente utilitaria y confinada, pero el contraste más dramático surge al examinar la evolución histórica de la capacidad en la persona humana. Si conectamos esto con el panorama general de la evolución dogmática y los derechos humanos, se revela un abandono definitivo de modelos profundamente paternalistas y restrictivos. Históricamente, la arquitectura del derecho civil se asentaba sobre un paradigma tutelar y médico hegemónico. Cuando un individuo presentaba alguna alteración mental, un padecimiento psiquiátrico severo o una discapacidad que dificultaba la administración eficiente de su patrimonio o el cuidado de su persona, el aparato estatal respondía imponiendo figuras jurídicas draconianas como la tutela o, en el caso de adultos, la curatela. El propósito explícito y declarado de estas instituciones legales no era asistir, sino sustituir integralmente la voluntad del individuo. Mediante un proceso judicial se procedía a declarar a la persona como legalmente incapaz, provocando lo que se conocía como la muerte civil. A partir de esa sentencia, un tercero usurpaba el centro de imputación normativa y tomaba unilateralmente todas las decisiones vitales del individuo. Abarcando desde la disposición de sus fondos bancarios y la administración de sus propiedades hasta determinaciones personalísimas sobre dónde iba a residir o qué tratamientos médicos iba a recibir. Se anulaba por completo su autonomía en nombre de una supuesta protección patrimonial. Era una protección estructurada sobre la base de la anulación sistemática de la dignidad y la agencia individual. Y este análisis a fondo expone con claridad meridiana cómo ese andamiaje tutelar fue desmantelado y relegado a los anales de la historia jurídica. Este proceso fue impulsado de manera decisiva por la irrupción en el derecho internacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que, en el caso del ordenamiento jurídico argentino, goza de jerarquía constitucional suprema. Esta convención obligó a los estados a erradicar la lógica de la sustitución de la voluntad. El reflejo directo de esta transformación se cristaliza en las normativas actuales donde se consagra un principio rector innegociable.
la presunción absoluta de capacidad plena para todos los individuos. Ese constituye el verdadero cambio de paradigma. La dogmática contemporánea rechaza tajantemente la sustitución y abraza el modelo del acompañamiento integral. Cuando un individuo requiere asistencia real y verificable para el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, la respuesta del sistema ya no es la designación de un curador omnipotente que lo reemplace. En su lugar, se recurre a la implementación meticulosa de sistemas de apoyo y salvaguardias. La naturaleza jurídica de un sistema de apoyo radica en facilitar la comunicación, asegurar la comprensión cabal de las consecuencias de los actos jurídicos y ayudar al individuo a manifestar su propia voluntad. El objetivo supremo es maximizar la autonomía, respetando las preferencias y la dignidad inherente de la persona. Y se subraya con particular énfasis que la curatela clásica, entendida como la sustitución total y restrictiva de la voluntad, no ha sido abolida del todo, pero ha quedado confinada a ser un recurso de última instancia. Se reserva exclusivamente para aquellos escenarios fácticos de extrema gravedad donde resulta materialmente imposible interactuar con el entorno y donde el individuo no puede expresar su voluntad por absolutamente ningún medio, formato o tecnología disponible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al observar introspectivamente el desarrollo de este análisis, emerge una conclusión de gran magnitud teórica. El derecho en su estado evolutivo actual ya no se postula como el creador soberano y arbitrario de la personalidad humana. La ley civil moderna, imbuida de principios constitucionales, simplemente inclina la cabeza y reconoce una realidad biológica indiscutible, estructurando toda su dogmática en torno al respeto irrestricto de la dignidad inalienable del individuo. Pero de manera simultánea, este mismo andamiaje jurídico ostenta un nivel de sofisticación tan elevado que es capaz de inventar realidades paralelas. Mediante ficciones técnicas precisas, da origen a entidades inmateriales y las dota de un blindaje patrimonial, atributos de identificación y hasta derechos al honor reputacional. Todo este ecosistema normativo persigue un único fin último: proporcionar un marco estructurado que facilite la interacción económica, la previsibilidad de los contratos y, en definitiva, la vida colectiva en sociedades complejas. Comprender los mecanismos internos de esta maquinaria posee una utilidad práctica que excede el interés meramente académico. Tener plena conciencia de que la libertad civil, la viabilidad legal de los proyectos individuales y la ejecución de emprendimientos colectivos están inexorablemente mediados por estos engranajes conceptuales, otorga una ventaja analítica incalculable. Permite transitar por el complejo entramado civil, comercial y administrativo no desde la vulnerabilidad de la ignorancia, sino desde la certeza táctica de conocer las reglas fundamentales del ordenamiento jurídico. Y el nivel de sofisticación alcanzado por esta ingeniería legal genera un interrogante conceptual ineludible, proponiendo un escenario idóneo para dejar planteada una reflexión orientada al futuro cercano. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Sí. Al como ha quedado demostrado, el derecho civil contemporáneo logró consolidar y legitimar operativamente una ficción jurídica tan audaz como dotar de atributos de la personalidad, derechos reputacionales y plena capacidad a un ente inmaterial diseñado por seres humanos. La incógnita se traslada a la próxima frontera tecnológica. ¿Cuál será la respuesta del sistema normativo ante la consolidación de la inteligencia artificial general autónoma? Es una excelente pregunta. En el momento en que sistemas algorítmicos complejos comiencen a tomar decisiones de inversión sofisticadas, a negociar contratos inteligentes o a gestionar cadenas de suministro de manera completamente independiente y carente de supervisión humana directa, Es concebible que el derecho se vea forzado a diseñar una figura jurídica inédita. Estaremos ante el inminente nacimiento de una persona jurídica algorítmica, un centro de imputación normativa digital dotado de su propio patrimonio de afectación y sometido a un régimen específico de responsabilidades legales por los daños que ocasione. Es un desafío teórico y práctico de proporciones colosales, destinado a poner a prueba la flexibilidad y resiliencia de toda la arquitectura legal que se ha explorado minuciosamente durante esta sesión. Ese interrogante sobre la personalidad algorítmica propone un dilema que desafía los límites actuales de la dogmática legal. Totalmente de acuerdo. Queda abierta la invitación para que quienes nos escuchan continúen analizando este escenario evolutivo de forma independiente, explorando sus vastas implicancias teóricas y prácticas. El agradecimiento es total por la atención prestada a esta sesión de The Deep Dive. Hasta la próxima inversión analítica.